también, no creo. Se va a descaer. Bueno, esta mañana vamos a dar inicio a una serie de estudios. Vamos a estudiar el libro de Hebreos, ¿verdad? Vamos a estudiar todo el libro de Hebreos y pues vamos a dar inicio a esta serie de estudios acerca del libro de Hebreos esta mañana. Este es uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del cual no se dice abiertamente quién es su autor, quién lo escribió, ¿verdad? El libro de Hebreos. Es un libro muy interesante porque prácticamente es un estudio del Antiguo Testamento comparativo con el Nuevo Testamento. Así es que pues vamos a dar inicio a esta serie, gloria al Señor. Y pues abra ahí su Biblia en Hebreos capítulo 1. Vamos a introducir este primer estudio, Hebreos 1, versículos 1 y 2 esta mañana. ¿Cuánto lo tienen? Vamos a leer, dice de esta manera, Hebreos 1, versículos 1 y 2, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Vamos a orar por esos estudios esta mañana. Padre Celestial, en esta mañana venimos ante tu presencia, Dios, dándote gracias, Padre, por todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas. Oramos a ti por esta serie de estudios, Señor. Unge, Dios, tu palabra, Dios, unge mis labios y mi corazón, y que el oído de tu pueblo, Dios, esté atento, Señor, para aprender y ser inteligentes y aprender, Dios, más acerca de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, este primer estudio se titula La persona de Cristo y su obra. Amén. La persona de Cristo y su obra. Y esta mañana yo quiero hablar en primer lugar quién Cristo es. ¿Quién Cristo es? Bueno, la epístola de los Hebreos, escúchame bien, compara a Jesucristo con el Antiguo Testamento y lo presenta, ¿verdad?, como la realización de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Un tema entretenido en todo el libro es: Jesucristo es mejor que. Él es mejor que Moisés, Él es mejor que Aarón, es mejor que el sistema sacerdotal levítico. Él provee un reposo mejor, un pacto mejor, una seguridad mejor. Jesucristo es mejor que todos. Ese es el tema central de todo el libro de Hebreos, de la epístola a los Hebreos esta mañana. Así es que en este primer punto quiero tratar acerca de que Cristo es el que revela a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Él es el que revela a Dios, porque en el texto de Hebreos 1, vamos a leer el versículo del 1 hasta el 3, ahora sí, del 1 al 3, dice una vez más: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Desde tiempos inmemoriales, iglesia, Dios ha buscado a su pueblo y se ha comunicado con él, ¿verdad? En la antigüedad, Dios lo hacía por medio, primeramente lo hacía por medio de los profetas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Dios levantaba profetas. Bueno, los profetas hablaban con autoridad y convicción y expresaban los propios oráculos de Dios. En consecuencia, ¿verdad?, la gente que escuchaba una palabra de un profeta, la gente temblaba, ¿verdad? La gente temblaban de terror, se arrepentían de sus maldades y trataban de alguna manera de enmendar su vida o su manera de vivir, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21, alguien que lo lea. 2 de Pedro 1, 20 y 21, por favor. Entendiendo primero estos que ninguna poesía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Lo que dice aquí el apóstol Pedro, pues está hablando de que la palabra, ¿verdad?, fue dada, fue transmitida por los profetas, hombres que eran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los profetas fueron uno de los instrumentos que Dios usó, ¿verdad?, para hablar a la gente, para hablarle a la gente. En otras muchas ocasiones los profetas eran objeto de persecución, de burla, de desprecio. La gente no les creía y mucho menos los obedecían. Jesús lo dijo ahí en Mateo capítulo 23, versículo 29. Alguien que lea del versículo 29 al 33. Mateo 23 del 29 al 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decidís, si hubieses vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿38 también? Sí, hasta 33. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hasta ahí. Ahora alguien que le siga del versículo 34 al 38. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas de ellos, y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de la ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataréis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. Hasta 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Hasta ahí, hasta 38. Bueno, Jesús está hablando aquí, ¿verdad? Precisamente está hablándole a los fariseos, a los escribas, lo que hacían sus padres con los profetas. Entonces los profetas, ¿verdad?, ellos sufrían, hermanos, iglesia, ellos sufrían persecución, desprecio. La gente escuchaba, pero muchos de ellos, la mayoría de ellos sufrieron persecución, sufrieron desprecio. Jesús lo está describiendo claramente en este texto, ¿verdad?, en esta escritura esta mañana. Ahora, Dios no solamente mandó profetas, hombres, sino que Dios también mandó ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Mandó ángeles para anunciar su mensaje. Y a los ángeles sí les escuchaban, sí se les escuchaban y atendían. De hecho, no hay registro en la Biblia en la que un ángel fuera apedreado, ¿verdad?, o rechazado. La gente escuchó a los ángeles. Un ángel se le apareció a Abraham y a Sara con la promesa de un hijo, y ellos creyeron al ángel, ¿verdad? Lo mismo que Lot. En una noche visitaron a Lot en su casa dos ángeles para advertirle del juicio que vendría sobre Sodoma y salvarle la vida. Y Lot los escuchó, les dio posada en su casa y obedeció a esos ángeles. También un ángel se le presentó a Gedeón, ¿verdad?, para animarlo en la batalla e ir a la batalla contra los madianitas. Y Gedeón, ¿verdad?, obedeció la palabra del ángel. Un ángel se le apareció también a José y María, el cual les anunció el nacimiento de Jesús, y ellos, ¿verdad?, obedecieron. Entonces Dios usó profetas y usó ángeles para hablarles a la gente. Por esta razón, ¿verdad?, el escritor de Hebreos aclara desde el principio, Jesús no era solamente un profeta, ni siquiera un ángel. Él declara muy claramente en el libro, en la epístola, que era el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces,
hermanos, Jesucristo no nos ha revelado a Dios. Esa es una de las primeras enseñanzas que tenemos en el libro de Hebreos. Él nos ha revelado a Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. Él es la representación completa, perfecta y exacta de la divinidad. Aunque hay doctrinas que todavía niegan esto. Hay doctrinas que niegan la divinidad y la deidad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, el libro de Hebreos, hermano, nos muestra muy claramente, aleluya, que Cristo es la representación completa, perfecta y exacta de la divinidad. Vamos a leer algunas escrituras. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Alguien que lo lea. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Alguien que lea el versículo 19. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase en toda plenitud. Amén. Ahí está. ¿Alguien más? Colosenses 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. deidad. Ahí está, hermanos, es muy clara la palabra de Dios que nos muestra, ¿verdad?, que en Cristo habita toda la deidad de Dios esta mañana. Entonces Cristo nos ha revelado a Dios, aleluya. Él nos ha revelado a Dios. Otra cosa más en este punto, Él es el creador del universo, aunque muchos lo niegan, pero sin embargo la Biblia es muy clara hablándonos que Cristo es el creador del universo. En nuestro texto, Hebreos capítulo 1, alguien que lo lea, ¿verdad? Del 1 al 4. No, miento, es Hebreos 1, más bien del 4. Bueno, vamos para que participen dos. Hebreos 1, versículo del 4 al 10, y alguien más del 11 al 14. ¿Del 4 al qué? Del 4 al 10. Hebreos 1. Hechos tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque al cual de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él me será a mí. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, ¿a dónde ve? Todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamados pueblo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Centro de equidad es el centro del reino. Hasta el 10. Hasta el 10. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Amén, hasta ahí. ¿Alguien del versículo del 11 al 14? ¿Sí? Ellos perecerán, más tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues al cual de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son más todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aleluya. Aquí está, amén, en estos textos, en estos versículos, revelándonos, ¿verdad?, que Jesucristo es el creador del universo. Ahora, en varios lugares del Nuevo Testamento se reconoce a Jesús como el creador del universo. En varios lugares, vamos a leer más. Voy a leer San Juan capítulo 1. Vámonos a San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 1, por favor. Vamos a leer ahí del versículos del 1 al 3. Dice así, del 1 al 3: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Qué clara es la palabra de Dios, de verdad, mostrándonos que Jesús, amén, por Él fueron hechas todas las cosas, dice el verbo, ¿verdad? Por Él, dice, y por Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 dice también estas palabras: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos muestra, ¿verdad?, esta gran verdad, la palabra de Dios, mostrándonos, amén, que Él es el creador del universo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Aleluya. Ahora, el apóstol Pablo también menciona esta gran verdad en Colosenses capítulo 1, del 15 al 17. Alguien que lo lea, Colosenses 1, del 15 al 17. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el que antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Ahí está. Sí, no, versículo 17, hasta ahí. Bueno, aquí el apóstol Pablo una vez más nos muestra también, iglesia, amén, que Él es el creador, gloria al Señor. La palabra de Dios es muy clara, mostrándonos esta realidad, aleluya. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, escribe en esta carta a los colosenses en esta mañana. Ahora, en el texto de Hebreo dice que por medio de Jesucristo Dios hizo el universo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, amén, podemos pensar en el universo. Hermanos, podemos pensar en la grandeza del universo, la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, la estrella más cercana a la Tierra a 4.5 años luz de distancia a nosotros, una distancia, amén, exorbitante. La Vía Láctea, que tiene 100,000 años luz de grande, imagínense. La galaxia Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de distancia de nosotros. Oh, ¿qué decir de todas las bellezas de nuestro planeta? Todas las bellezas naturales. Bueno, todo fue creado por medio de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Es lo que dice esta escritura de Colosenses. Todo fue creado por medio de Él y para Él, gloria al Señor. Y en Él subsisten todas las cosas: potestades, principados, verdad, dominios, reinos, etcétera, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él. Gloria al Señor. Así es que estamos hablando, hermanos, de lo que Él es. Ahora, en segundo lugar, quiero hablar de lo que Cristo hizo. En el texto, en este primer estudio, estos primeros capítulos de Hebreo nos hablan de lo que Él hizo, gloria al Señor. 3 cosas vamos a ver aquí. Lo primero fue la encarnación. No la reencarnación, sino la encarnación. ¿Cuántos saben que Él encarnó? ¿Verdad? Él se hizo hombre, ya lo leímos en Juan capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Cristo hizo. Encarnó, se hizo hombre. Amén. Alguien que lea Hebreos capítulo 2. Ahora nos vamos a capítulo 2, del 5 al 9. Alguien que lo lea, por favor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo viniendo acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿por qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Dice: le hiciste un poco menor de los ángeles, los coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Hasta dónde? Hasta el 9. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no hemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de
Aquí nos describe, ¿verdad? Aleluya, que Cristo se hizo hombre para resolver el problema de la humanidad, gloria a Dios. Amén, a pesar de que Él fue creado, ¿verdad? Más bien Él, ¿verdad? Estaba en el cielo, ¿verdad? Dice, amén, pero Él finalmente dice que Él gustó la muerte por todos, padecimientos, padeció. Él tuvo que hacerse humano, Él tuvo que adquirir, amén, la humanidad del hombre, valga la redundancia. Él se hizo hombre para resolver el problema de la humanidad. Ahora, ¿cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad es el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, al entrar el pecado, hermanos, cambió todo el plan original de Dios. Dios tenía un plan para el hombre, pero el pecado cambió todo. El hombre perdió el control, literalmente perdió el control de la naturaleza, ¿verdad? De la tierra. El hombre tiene miedo de los reptiles, animales salvajes. Es incapaz de controlar el viento, los mares. Está a merced de los acontecimientos que están más allá de nuestro control, como la muerte, por ejemplo. Y esta es la razón de la encarnación de Jesús. Esta es la razón por la cual Él se hizo hombre, gloria al Señor. Hebreos 2:9, una vez más voy a leerlo, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, gloria al Señor. El propósito principal, ¿verdad?, de la encarnación de Jesús fue su muerte en la cruz. Entonces, lo primero que Cristo hizo fue encarnar, ¿verdad?, hacerse carne. Lo segundo fue la redención, redimir al hombre. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana? La redención, Hebreos 2, alguien que lea del versículos 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que dice Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo pareció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Aquí nos habla de la redención, que es lo que Jesús vino a hacer, a redimir, ¿verdad?, a traer redención a la humanidad. Estos versículos nos hablan de la redención que Cristo vino a hacer, algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él lo hizo, iglesia, esta mañana. Amén. Así es que aquí resaltan tres palabras muy claves. Tres palabras claves. Rápidamente vamos a ver. Destruir. El versículo 14 dice que Él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él vino a destruir, nos libró de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? No solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces eso es verdad, el que Él vino a destruir. Ya sabemos que Jesús vino a destruir esas ligaduras de la muerte. Ahora también dice que vino a librarnos, versículo 15, ¿verdad? Y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, Él nos vino a librar, nos libró de la muerte, nos libró de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna esta mañana. Y lo tercero, Él vino a expiar, dice, versículo 17, nos habla del sacrificio expiatorio, por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y librar y ser sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Está hablando, ¿verdad?, de expiar. Esta palabra expiar viene del griego sustantivo o del sustantivo griego que se traduce como propiciación, ¿verdad? Expropiciar ese, ¿verdad?, un perdón, un encubrir, gloria al Señor. Alguien que lea Romanos 3:25, porque aquí habla de la propiciación. Romanos 3:25, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
quien Dios puso, dice, como propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre esta mañana. Entonces nos habla, ¿verdad?, de la expiación. Esta palabra propiciación la podemos mirar muy claramente en la parábola del fariseo y el publicano. Es un buen ejemplo para este término, porque dice que vinieron el fariseo y el publicano al templo. Uno de ellos, o sea, el fariseo, oraba de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Diezmo de todo lo que gano, ayuno, ¿verdad?, 2 veces a la semana, ayudo a los demás, ni siquiera soy como este publicano pecador. Dice pues que el pecador, el publicano, oraba, ni siquiera levantaba sus manos, estaba agachado. El publicano oraba: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Era la oración del publicano, y el publicano menciona esa palabra, amén, propiciación, expiación. O sea, literalmente el publicano está diciendo: Señor, si me puedes perdonar. Eso significa expiar, perdonar. San Lucas 18:13. San Lucas 18:13, alguien que lo lea. Ahorita lo dije, pero alguien que lo lea. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propició a mi pecador. Aleluya. Qué interesante cuando dicen amén. Amén. Entonces, en su muerte expiatoria, Cristo nos reconcilió con Dios. Él nos reconcilió con Dios. Entonces, aquí encontramos esas 3 palabras claves, ¿verdad?, acerca de la redención: destruir, librar y expiar. Otra cosa que Jesús vino a hacer es la glorificación. En este mismo punto, ¿verdad? Glorificación. Vámonos al texto, Hebreos capítulo 2. Alguien que lea el versículo del 10 al 13. Del 10 al 13. Porque convenía aquel con cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nace por aficiones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, que uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anúnciate a mis hermanos tu nombre en medio de la creación, te alabaré. Y otra vez, yo glorificaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios me dio. Dios mío, ahí está. Bueno, en estos versículos el autor de Hebreos nos resalta, ¿verdad?, la glorificación, el ministerio futuro de Cristo, ¿verdad? Esto es lo que significa llevar muchos hijos a la gloria. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de ese ministerio futuro, de la glorificación. Entonces, esto es algo que Jesús vino a hacer también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo lo define de esta manera en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Voy a leerlo yo. Romanos 8, 17 y 18 dice estas palabras: y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí Pablo el apóstol está hablando, ¿verdad?, amén, que somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Está hablando acerca de la glorificación esta mañana. Y es otra de las cosas que Cristo vino a hacer. Aleluya, ¿verdad? A glorificación, a glorificar a aquellos que ha redimido esta mañana. Ahora, iglesia, en este primer capítulo, o entre el primer capítulo y la sección principal del capítulo 2 de Hebreos, hay un párrafo que nos hace una gran, severa advertencia. Y pues yo quiero hablar en tercer lugar de esa primera amonestación, porque cada estudio que vamos a estar viendo, bueno, al menos los primeros 4 nos hablan de amonestaciones.
Y en este primer estudio vamos a ver, en tercer lugar, la primera amonestación, Romanos 2. Vamos a ir a Romanos 2, versículos del 1 al 4. Voy a leerlo, dice de esta manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí nos habla de la primera amonestación esta mañana, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el escritor es atender las cosas que hemos oído, ¿verdad? Esto es lo que todo cristiano debe hacer esta mañana. Porque menciona que hay una retribución, o sea, un pago justo o una paga por atender o no atender. Dios paga justamente porque Dios es justo, gloria al Señor. Entonces está hablando de no descuidar la salvación, de no deslizarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces esta primera amonestación, hermanos, del libro de los Hebreos nos advierte de eso. Nadie puede escapar